Ok, en la sesión anterior estábamos hablando o aprendiendo a nombrar y a formular los peróxidos. Nos habíamos dado cuenta de que la fórmula del peróxido niquélico nos quedaba como NiO3, pero debido a las reglas que tiene los peróxidos nos indica de que el oxígeno, el subíndice, debe ser par. Por lo tanto, la fórmula es ajustada y debemos de dejarla como Ni2O6, es decir, con las menores proporciones, que ellas pueden asociarse o combinarse, pero con esa excepción que debe ser par el subíndice del oxígeno. Bueno, y en el caso anterior habíamos hecho la fórmula del H2O2, Na2O2 y esta, ¿verdad? L2O6. Ahora bien, vamos a tratar de nombrarlas a través de los tres sistemas que ya hemos ido aprendiendo: el sistema clásico, el estequiométrico y el Stock. En conclusión o en resumen, podemos decir que el sistema clásico se utiliza el nombre de la familia, acompañado del nombre del elemento, y el subíndice de ese elemento metálico debe ser ICO para la valencia más alta y OSO para la valencia más baja. En el caso del sistema estequiométrico, se utilizan las proporciones de cada elemento. Las proporciones de la familia y las proporciones, en este caso, de ese metal. Y en el caso, por ejemplo, si fuese el nombre de la familia y con una proporción de la familia, se dice monóxido o de esa forma. En el caso de los óxidos y los peróxidos se menciona de la misma manera, como óxidos en el sistema estequiométrico. Entonces se hace esa salvedad. Para el caso de los óxidos se menciona como óxido, monóxido de hierro, por ejemplo, y en el sistema estequiométrico para los peróxidos se nombra de igual forma, como óxido. La excepción va a ser en el sistema clásico y en el sistema Stock. Para los peróxidos se nombra con su nombre, peróxido. Y en el sistema Stock se nombra como el nombre de la familia, acompañado del nombre del elemento y dentro de paréntesis el número de oxidación o número de valencia con el cual está actuando ese metal. Entonces, para la fórmula H2O2 vamos a tratar de nombrarlo con los tres sistemas. En el sistema clásico se nombra como peróxido de hidrógeno o peróxido hidrogénico. ¿Por qué nos da esa salvedad o esa bondad? Porque cuando está actuando en la fórmula de ese metal, tiene solamente una valencia, por ejemplo en el caso del hidrógeno, el litio, el berilio, magnesio, el sodio, el potasio, el calcio, el rubidio. Esos elementos solamente actúan con su única valencia, entonces se nombra con el nombre del compuesto, del elemento, perdón, o terminado en ico. Su nombre sería peróxido de hidrógeno o peróxido hidrogénico. En otros casos es correcto. En el sistema estequiométrico se nombran las proporciones de cada elemento, tanto del metal como del oxígeno. Entonces, son dos oxígenos y recordemos que siempre se nombra de derecha a izquierda, el nombre de la familia y el nombre del metal. Dióxido, ¿por qué dióxido? Porque son dos proporciones que hay de oxígeno, son dos. Y en el caso del hidrógeno, de igual forma, hay dos. Entonces, se nombraría como dióxido de dihidrógeno. Si fuera el caso que fuera solamente uno, se nombraría como monóxido. Muy bien. Y en el sistema Stock se nombra con el nombre de la familia, acompañado del nombre del elemento y dentro de paréntesis el número de valencia con la cual está actuando. Entonces, con el sistema Stock es bien importante conocer la raíz de cuándo se hizo la combinación en el balance de cargas. Se nombra como peróxido de hidrógeno. Nos vamos a dar cuenta cuando nombremos el peróxido alumínico qué es lo que sucede ahí, del por qué no se utiliza el subíndice 6 en el oxígeno. Entonces, con la fórmula Na2O2, que lo vimos acá, nos habíamos dado cuenta que la fórmula quedaba como NaO, pero por ser peróxido tuvimos la necesidad de multiplicarlo por un par, por una proporción, la proporción más baja posible, es decir, por un par. Na2O2, es decir, por 2. Entonces la fórmula queda Na2O2.
En este caso, en el sistema clásico, se nombra con el nombre de la familia como un peróxido y acompañado del nombre del metal, peróxido sódico. ¿Por qué terminación ico? Porque cuando se nombran metales que utilizan su única valencia, la terminación o el sufijo es ico, o nos da la salvedad de nombrarlo con el nombre de ese metal, peróxido de sodio. Eso no sucede cuando las valencias son varias, por ejemplo en el caso del hierro, el caso del cobalto, el níquel, el cobre, ellos actúan con diferentes valencias. Ahí sí debemos de aplicar claramente la regla si es el más bajo, oso, y si actúa con la valencia más alta es ico. Y en el sistema estequiométrico para el Na2O2 se nombra como dióxido de disodio. Dióxido, ¿por qué? Porque son dos proporciones de oxígeno, y disodio, ¿por qué? Porque son dos proporciones de sodio. Podemos nombrarlo también como bióxido de bisodio, es decir, utilizando el prefijo bi. Podemos utilizar el prefijo bi o di. Y para el sistema Stock se nombra como el nombre de la familia peróxido de sodio y dentro de paréntesis el número de valencia con el cual actuó al momento de hacer el balance de cargas. Mucho ojo, acá no va dentro de paréntesis el número 2 que tiene el subíndice del sodio. Recordémonos que para hacer el balance de cargas, vamos a regresar, se utilizó el sodio con su única valencia, que es +1, para hacer el balance de cargas. Mucho ojo que para la nomenclatura, en el caso del sistema Stock, no se utiliza el subíndice de ese elemento, se utiliza la valencia con la cual actuó al momento de hacer el balance de cargas. Eso es para el sistema Stock. Para el sistema estequiométrico y para el sistema clásico se nombra a partir de la fórmula final. De igual forma pasa con el peróxido alumínico. Si regresamos, cuando formulamos el peróxido alumínico, el aluminio actuó con su única valencia, que es +3. Por lo tanto, nos da la opción de poderlo nombrar con la terminación ico o podemos nombrarlo también como de aluminio. Entonces, por favor, revisen en su tabla periódica y el aluminio se encuentra con su número atómico 13. Él está en la columna 3A. Ahí se van a poder dar cuenta ustedes de que el aluminio posee solamente una única valencia, que es de 3. Entonces podemos nombrarlo como de aluminio o como alumínico. Y la peculiaridad de este peróxido es de que la fórmula nos había quedado como AlO3, pero como dentro de las reglas nos dice de que el subíndice del oxígeno debe ser siempre par, por lo tanto la fórmula queda ajustada como Al2O6. Recordémonos que el ajuste no es solamente para el subíndice del oxígeno. Si se ajusta el subíndice del oxígeno, también se debe de ajustar el subíndice de ese metal. Si nos hubiera quedado, por ejemplo, como AlO5, entonces la fórmula multiplicada por 2 nos hubiera quedado como Al2O10. Si hubiese sido, por ejemplo, AlO7, nos hubiera quedado como Al2O14. Lo importante de esto es que el subíndice del oxígeno tenga que ser par, pero si hay necesidad de ajustarlo, debemos de ajustar tanto el subíndice del metal como el subíndice del oxígeno. Entonces, en conclusión, la fórmula L2O6, ¿cómo lo vamos a nombrar? Para el caso del sistema clásico como un peróxido, el nombre de la familia. Y lo podemos nombrar como peróxido de aluminio, debido a que solamente posee una única valencia. Nos da la opción de poderlo nombrar con el nombre de ese metal o con el subíndice ico. Muy bien, entonces sería peróxido alumínico o peróxido de aluminio. Cualquiera de los dos nombres estaría correcto. Y en el sistema estequiométrico vamos a nombrarlo con base a las proporciones de cada elemento en la fórmula. En este caso son 6 oxígenos y 2 aluminios. Recordémonos siempre que se nombra del lado derecho hacia el lado izquierdo. El nombre inicia con el nombre de la familia. En este caso pertenece a la familia de los óxidos para el caso del sistema estequiométrico. No se nombra como hexaperóxido de aluminio
o como diperóxido de disodio o como diperóxido de dihidrógeno, para el caso de los dos ejemplos anteriores. En el sistema estequiométrico nos da la opción, ¿no? O nos dice que por regla debemos de nombrar tanto para los óxidos como los peróxidos como un óxido. Es únicamente para el caso del sistema estequiométrico. Entonces la fórmula L2O6, su nombre sería como hexaóxido de dialuminio. Y para el caso del sistema Stock, siempre se va a nombrar como un peróxido. Y para el caso de los óxidos se nombra como un óxido. En este caso, como es un peróxido, se nombra como un peróxido de aluminio y dentro de paréntesis el número de valencia con el cual actúa. Bien, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en este caso que estaba actuando con valencia valencia más 3? Número 1, el aluminio, el subíndice del oxígeno es 6. Nos damos cuenta en la fórmula. Ese 6 supuestamente debió estar como una valencia del aluminio, es decir, Al más 6. Y si nos damos cuenta en la tabla periódica, Al, el aluminio, no posee una valencia de más 6. Su valencia es la mitad, es decir, 3. Por lo tanto, nos damos cuenta de que la fórmula fue afectada. La valencia, el superíndice del oxígeno sí pudo haber sido menos 2 y haberse nombrado como un óxido. Pero nos damos cuenta que acá el truco es de que el aluminio no tuvo o no tiene valencia de más 6, tiene valencia de más 3. Por lo tanto, nos damos cuenta de que esa valencia de más 3 fue multiplicada por 2. Y si fue multiplicada por 2 la valencia del aluminio, de igual forma la valencia del oxígeno fue multiplicada por 2. Y si fue multiplicada por 2 la valencia del oxígeno, entonces nos damos cuenta de que la valencia con la cual actuó el oxígeno fue con menos 1. Y si actuó con una valencia de menos 1, quiere decir de que es un peróxido. Ese es el truco. Entonces, en el sistema Stock, su nombre sería peróxido de aluminio. Y como una nota podemos decir de que en el sistema estequiométrico, para los peróxidos siempre se nombra como un óxido. En el sistema Stock, para los peróxidos siempre se nombra como un peróxido. Como repaso, por favor ahí en su cuaderno necesito que nombren los siguientes peróxidos. Y los vamos a nombrar tanto para el sistema clásico, sistema estequiométrico y el sistema Stock con todas las combinaciones posibles que podamos, es decir, utilizando todas las valencias de ellos, tanto para el berilio, el hierro, el titanio y el níquel. Y lo vamos a combinar con oxígeno menos 1, es decir, para poder formar un peróxido. En conclusión, con todas las valencias del elemento metálico. Recuerde que el subíndice del oxígeno debe ser par. Mucho ojo, si el subíndice de ese oxígeno queda impar, debo de ajustar la fórmula y multiplicarlo por 2. Pero mucho ojo cuando lo nombre en el sistema Stock, porque ahí deben utilizar la valencia con la cual se combinó originalmente en el balance de cargas ese metal. En cambio, con el sistema clásico y el sistema Stock sí se utilizan los subíndices de cada elemento en la fórmula final. Y nos queda como tarea nombrarlo con el sistema clásico, sistema estequiométrico y sistema Stock para todas las combinaciones posibles utilizando todas las valencias para el berilio, el hierro, el titanio y el níquel. Esto nos va a servir como un repaso. Otro ejemplo para los peróxidos. Habíamos hablado aquí la fórmula, aquí el ejemplo, aquí tengo un error. Aquí nos dice nombrar al AU2O6. Por favor, hago la corrección ahí. El ejemplo es nombrar al AU2O6, no es al AL2O6. Por favor, mucho ojo ahí. Tengo ese error. Entonces, como análisis, no se sabe, primero,
solamente nos dan la fórmula AU2O6. No se sabe si es un óxido o es un peróxido. Entonces, ¿cómo se empieza a probar? Lo que sucede es que en el caso del oro, el AU, si nos vamos a la tabla periódica, él tiene números de valencia 3 y 1. Entonces, a grosso modo podemos ver de que el oro está actuando con valencia 3. Eso quiere decir que la molécula o la fórmula fue modificada, fue multiplicada por 2. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que si su índice del oro es 2, estaba actuando el oxígeno con menos 2, pero como fue multiplicada por 2, entonces quiere decir que el oxígeno está actuando con una valencia de menos 1. Y si está actuando con valencia de menos 1, quiere decir que es un peróxido. Entonces, haciendo la primera prueba, si nosotros ponemos como X, valor X, 6 en el número de valencia del oro, nos da la multiplicación 6 por 2 más 12. Y en el caso del oxígeno solamente lo cruzamos. El subíndice del oro lo subimos arriba del oxígeno. Sí puede ser así, porque pudo haber sido un óxido. Y multiplicamos menos 2 por 6 menos 12. Y nos podemos combinarlo. Ahora bien, si nosotros los vamos a verificar en la tabla periódica, nos damos cuenta que el oro no posee una valencia de 6. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta de que no fue un óxido. ¿Por qué no fue un óxido? Porque no puede combinarse con oro con una valencia de 6. ¿Por qué? Porque el oro no posee ese número de valencias. Solamente posee valencias 3 y 1. Y hacemos la segunda prueba combinándolo con una valencia de 3. 3 por 2, el subíndice del oro, nos da más 6. Ahora bien, como no fue óxido, entonces fue peróxido. Si es peróxido, está actuando con una valencia de menos 1. Entonces decimos, menos 1 por 6, menos 6. Más 6, menos 6, 0. Queda ajustada el balance de cargas. Por lo tanto, sí podemos decir de que el número de valencia del oxígeno fue menos 1. Es un peróxido. El oro sí tiene valencia de más 3. Por lo tanto, es un peróxido. ¿Cómo lo vamos a nombrar? AU2O6. En el sistema clásico se nombra con el nombre de la familia, peróxido. ¿Qué es el oro? ¿Con qué está actuando el oro? En el caso del oro está actuando con su valencia más alta. Entonces el subíndice es ICO. Su nombre sería peróxido áurico. En el sistema estequiométrico se nombra con la cantidad de las proporciones de cada elemento en la fórmula, iniciando de derecha a izquierda. ¿Cuántos óxidos hay? Hay 6. Se nombra como hexaóxido de dioro. ¿Por qué son 2? Porque se nombra con el prefijo di, porque son 2 oros que están interviniendo en las combinaciones de cada elemento en la fórmula. Su nombre es hexaóxido de dioro. Y en el sistema Stock, su nombre sería como peróxido de oro. Y dentro de paréntesis, el número de valencia con el cual actuó ese oro originalmente en la combinación cuando se hizo el balance de cargas. Y se nombra con el nombre de la familia, peróxido. Peróxido de oro y entre paréntesis el número 3. En la siguiente sesión vamos a hablar de los anhídridos.